cómo prevenirlas y cómo tratarlas. Ok, muchas gracias por la presentación. La verdad, es un tema que me gusta muchísimo. Tengo la fortuna de haber sido parte de la primera generación de consejería para VIH-Sida en mi estado. Así que estoy muy, muy emocionado de ver esta presentación porque creo que es un tema bastante importante, sobre todo transmitir en nuestra comunidad. Una disculpa si las slides van a estar en inglés, un descuido mío, pero toda la presentación va a ser dada en español. Adelante. Podríamos dar la siguiente, por favor. Perfecto. Bueno, primero que nada, ¿qué es una infección de transmisión sexual? Bueno, como su nombre lo indica, es una infección o la transmisión de un patógeno predominantemente por sexo desprotegido en este caso. Sin embargo, no todas de estas son transmitidas puramente por haber tenido un contacto de tipo sexual. Algunas pueden llegar a ser por contacto piel con piel, otras pues pueden llegar a ser transmitidas por vía consanguínea. Vamos a la previa todavía. La slide previa. Esa. Y como también se pueden llegar a transmitir, es de manera lineal de mamá a bebé, y esto se puede transmitir también durante el embarazo, el nacimiento o el parto de un bebé, y también por medio de alimentación del seno materno. Vamos a ver a la que sigue, ahora sí, siguiente por favor. Bueno, primera diapo. Si nos metemos ahorita nosotros a internet, la pasada por favor. Gracias. La primera pregunta que nosotros nos podríamos preguntar es STI y STD, si es que lo buscamos en inglés o en español sería enfermedad de transmisión sexual, ¿es lo mismo que una infección de transmisión sexual? La respuesta corta sería, para fines prácticos, sí. Ambas llegan a ser utilizadas como un método de umbrella o un abórdalos a todos. Sin embargo, por la connotación que este término tiene, sobre todo el aspecto de enfermedad, tendemos a cambiarlo ahora a infección. ¿Sí? Y eso es una coartada que se ha adoptado a lo largo de diferentes medios y diferentes disciplinas de orden clínico. En este caso, ¿por qué en algunos sitios lo mencionan como cosas diferentes? Si nos vamos por la cuestión técnica, una infección es meramente la invasión de un patógeno dentro de un organismo, no necesariamente generando un patrón de signos y síntomas, mientras que una enfermedad como tal es ya generar signos y síntomas. ¿Ok? Para fines prácticos voy a estar abordando todo esto como infección y no como enfermedad, también porque me uno a esta ola de tratar de eliminar el estigma que conlleva la palabra enfermedad para este tipo de situaciones. ¿Podemos dar la que sigue, por favor? Mental meetings. This one and then. Como un overview o como un poco de trasfondo, ¿cuál es la epidemiología actualmente en los Estados Unidos? Bueno, la CDC llega a hacer sondeos cada 4 años. Estos los últimos que se han tomado y para fin de esta presentación van a ser cifras del 2018 y el último censeo que también fue en el 2022. También igual todo lo que tengo aquí en esta presentación va a ser por un orden clínico. Todo ha sido también abordado por medio de literatura clínica. Epidemiología como tal, en 2019 se estima que alrededor de 2 millones de personas han llegado a tener, una infección de transmisión sexual dentro de los Estados Unidos. Relativo a la pregunta que muchas veces se hace en la consulta es, ¿esto se pueden llegar a resolver? La respuesta es sí y no. Vamos a estar hablando para fines de esta presentación de los 8 patógenos más frecuentes que tenemos. El top 4 en este caso son enfermedades que tienen una cura. En este caso sería la sífilis, la gonorrea, la clamidia y la tricomoniasis. Y en el caso de agentes que pueden llegar a ser tratados pero no curados como tal, vamos a tener a la hepatitis, el virus del herpes simple, al VIH y al virus del papiloma humano. Vamos a ver la que sigue, por favor. De nuevo, un poco de cifras que también estamos haciendo las cosas en los Estados Unidos. Bueno, las últimas cifras de la CDC, en base al censo del 2022, revelan que actualmente hay alrededor de 1.6 millones de casos de clamidia dentro de Estados Unidos. Esto se ha disminuido en un 6.2 si lo contrastamos con la cifra del 2018. Hay actualmente más de 600,000 casos de gonorrea, es un 11% de incremento desde el 2018.
Hay más de 200,000 casos de sífilis. Esto representa un 80% de incremento desde el 2018. Y actualmente hay alrededor de 3,000 casos nuevos de bebés que llegan a nacer con sífilis transmitidas de manera lineal de mamá a bebé. Esto representa un incremento de 183% desde el 2018. ¿Por qué estoy revelando estos números? Porque quisiera llegar a hacer un énfasis en lo importante que es conocer acerca de estos temas. Si le damos a la siguiente, por favor, ustedes dirán, bueno, no me suena tal vez una cifra tan grande. Eso es en una cifra del 2018 al 2022. Si contrastamos durante la veintena que fue del 2000 al 2022 y abordando las más comunes, sífilis tuvo un incremento de más del 500%, la clamidia se incrementó más del 100% y la gonorrea más de un 70%. Esto simplemente revela la gran importancia que tiene poder difundir acerca de estos tópicos para poder crear una cultura de prevención en la sociedad. ¿Podemos dar a la que sigue, por favor? Bueno, los agentes que vamos a tomar en cuenta para esta presentación van a ser bacterias, parásitos y virus. De las bacterias vamos a encontrar la gonorrea, la sífilis y la clamidia. Parásitos, en este caso nos vamos a enfocar en la tricomona. Y con viruses nos vamos a estar enfocando en el virus del papiloma humano, el virus del herpes simple, el virus de inmunodeficiencia adquirida o VIH. Vamos a ver a la que sigue, por favor. Empezando por bacterias. Bueno, esto voy a tratar de hacer el mayor énfasis posible. Para fines prácticos de la presentación me voy a ir por datos de prevalencia, factores que yo quiero que sean clave para que ustedes se lleven a casa y un poquito de los síntomas. Vamos a poder discutir un poquito más al final de todo esto. Empezando con clamidia, la prevalencia de clamidia actualmente en los Estados Unidos es de alrededor de 500,000 al año. Perdón, más de 500 al año. Estaba muteado todo este tiempo. No, adelante. Ok, bueno, otros key facts o elementos clave que quiero dar es que la CDC actualmente recomienda un screening anual en mujeres que sean sexualmente activas, idealmente desde los 25 años o inclusive antes. Cualquier mujer que esté en una edad reproductiva tiene derecho, en este caso, a poder llegar a tener un chequeo anual por medio de las guías de la CDC. Sin embargo, esto llega a variar también dependiendo de clínica a clínica y también de las guías que se lean. Recomiendo que todo esto llegue a ser comunicado con su médico de cabecera y podemos estar discutiéndolo, tal cual con un profesional de la salud. Y esto también se recomienda en hombres que tienen sexo con hombres. ¿Ok? Para fines de esta presentación, hombres que tienen sexo con hombres no se refiere a nada relativo a orientación sexual, dígase personas de la comunidad gay, bisexuales, etc. Hombres que tienen sexo con hombres es independientemente de género. ¿Ok? Bueno, de los síntomas que vamos a tener los más claros en clamidia, vamos a tener dolor al orinar, vamos a tener dolor de tipo pélvico y podemos tener una descarga blanquecina principalmente de orden vaginal, peniana o en algunos casos rectal. Eso se trata con antibiótico, como se discutió antes. Para fines de la gonorrea, la prevalencia de la gonorrea es la segunda más frecuente STI de tipo bacteriano y tiene una incidencia de alrededor de 170 casos por cada 100,000 habitantes. Como punto clave, vuelvo a decir lo mismo, vamos a hacer énfasis en el screening anual en mujeres que tengan una vida sexual activa y también en hombres que tengan sexo con hombres. Síntomas de la gonorrea va a ser dolor al orinar, dolor de tipo pélvico, igual la descarga puede ser vaginal, peniana, rectal. En este caso, una gonorrea ya un poquito más avanzada o complicada, no de un orden agudo, podría llegar a presentar dolor de articulaciones. Y en casos más graves, una infección de tipo diseminado, con una variedad muchísimo más grande de síntomas. Si se fijan, los primeros o la tríada principal de síntomas es muy parecida a la de la clamidia. Y es por eso que es tan importante que cualquier tipo de descarga normal, dolor o patrones que se vean no normales en lo que nosotros conocemos de nosotros mismos pueda llegar a ser discutido con un profesional de la salud. En el caso de las infecciones diseminadas, con más razón, en este caso, no se soluciona con la aplicación de antibiótico inyectado, sino que se tiene que estar haciendo una infusión cada 24 horas en los pacientes, solo para tomar un poquito de nota. Vamos a la que sigue, por favor. En relación a la sífilis, más de 30,000 casos de sífilis son reportados en el 2017
y esto representa más de 45% de incremento de los 4 años previos a ese estudio. Como un dato clave para esta presentación, la sífilis es alrededor de 8 veces más común en hombres, y sobre todo en hombres de los 20 a los 29 años. Los síntomas de la sífilis, en este caso la sífilis se le conoce en el mundo de la medicina como la gran imitadora. La sífilis puede llegar a tener muchísimos síntomas. Eh, Sin embargo, el síntoma primario que ustedes pueden llegar a ver va a ser una lesión bien circunscrita, redondita, sea el glande, puede llegar a ser los labios, vaginales, etcétera. Toda la zona genital puede llegar a tenerlo. Se genera como si fuera una pequeña úlcera, y esa úlcera, algo llamativo es de que no genera dolor. Pero si esta infección, si no vamos con el médico, llega a avanzar, puede llegar a tener otros síntomas. Podemos llegar a tener ciertas manchitas en palmas, en plantas, diseminaciones del cuerpo, podemos llegar a tener fiebre. Si esto todavía avanza más, vamos a tener síntomas neurológicos que ya se consideran neurosífilis, y pues obviamente llega a tener muchísima más gravedad. La sífilis en este caso también llega a tener un efecto de la transmisión lineal, como hablábamos antes de mamá-bebé, y es por eso que es tan importante poder llegar a hacer un screening de estas enfermedades. Vamos a ver la que sigue, por favor. Parásitos, en este caso voy a hacer énfasis en uno. Vamos a continuar. En este caso vamos a estar hablando de Trichomona vaginalis o la tricomoniasis. La prevalencia en los Estados Unidos es la más frecuente de orden parasítico, con una prevalencia estimada de 2.3 millones en mujeres, principalmente de la edad de 14 a los 59 años. Como dato clave, quiero que sepan que la infección puede llegar a ser asintomática tanto en hombres como en mujeres. Muchas veces no se detecta, principalmente en hombres. Muchas veces hay muchos hombres que llegan a funcionar como un carrier o como un vector y ni siquiera lo saben. En hombres, los síntomas, si es que llegan a presentar algunos, serían uretritis, que sería inflamación de la uretra. Se puede llegar a inflamar el epidimo. En este caso, para fines prácticos, vamos a enfocarnos en la uretritis, que es lo más llamativo, visible. Y en el caso de las mujeres, que son las que desarrollan la principal tabla de síntomas, vamos a encontrar dolor al orinar, irritación de tipo vulvar, secreción vaginal y un olor bastante llamativo. En algunos casos le llaman un olor como pescado podrido. Algo que quiero hacer énfasis aquí es, vamos a tener 3 tipos de descarga vaginal. Ya abordamos en este caso lo que es la candidiasis, perdón, no hemos abordado candidiasis, abordamos clamidia. Ahorita estamos abordando tricomonas, ambas que tienen una secreción muy particular. Ambas pueden llegar a ser un poquito más blanquecinas. La diferencia es de que la tricomona, la secreción es un poquito más espumosa, y las diferencias tal cual las vamos a ver en un examen médico como tal. Tal vez nosotros como pacientes no la podemos llegar a detectar. En cuanto a la secreción de la gonorrea, vamos a tener una secreción un poco más verdosa, tal vez amarillenta, un olor un poquito más fuerte. Y hay una que inclusive no voy a abordar en este tema, pero las 3 principales causas de tener vaginosis o la vaginosis de tipo infeccioso pueden ser 3 agentes principales. Pueden ser tricomonas, puede llegar a ser Gardnerella vaginalis, que en este caso es otro agente, o también puede llegar a ser un honguito llamando Candida albicans. Estos 3 pueden llegar a tener un tipo de secreción, y vuelvo a hacer énfasis, es por eso que es tan importante que vayamos directamente con su médico. Ok, vamos a ver la que sigue. Para virus, vamos a ver la que sigue, por favor. Número 1, vamos a hablar del herpes. Para fines prácticos, sabemos que existen 2 tipos de herpes, tipo 1, tipo 2. La CDC estima que en este caso se tienen alrededor de 500,000 de herpes genitales al año dentro de los Estados Unidos. Como key facts o elementos clave, el herpes 1 y herpes 2 pueden llegar a causar ambos herpes de tipo genital. La mayoría de la gente que tiene herpes virus de tipo 1 y tipo 2 en ocasiones no presenta síntomas. El herpes virus tipo 1 regularmente es el que conocemos más de orden oral, ¿sí? Que son el herpes labial, que la mayoría de nosotros tenemos. Estas infecciones llegan a tener una remisión por sí mismas. Muchas veces ni siquiera necesitan tratamiento, pero es muy importante que se vaya con el médico para que se le pueda dar un tratamiento con un medicamento que puede llegar a cortar los tiempos. El herpes, en este caso, no es algo que tiene una cura,
¿ok? Eso quiero hacer énfasis, sobre todo ya una vez que se llega a detectar un herpes de tipo genital, es algo que no se puede curar desgraciadamente. El herpes puede llegar a remitir, pero se queda guardado en el cuerpo, llamémosle, o se queda latente, y ante ciertos medios de estrés y demás, vuelve a tener este flare, vamos a decir que se prende, y es donde podemos encontrar estas vesículas en el cuerpo. La típica presentación que vamos a encontrar van a ser úlceras o vesículas de tipo genital. Pueden llegar a ser de una lesión única, pero la gran mayoría del tiempo son coalescentes. Esto puede ser en boca, en ano, genitales, etc. La definición práctica que llegamos a ver en la clínica, estos se ven más como si fuera gota de rocío en pétalos de rosa. Quería incluir más imágenes, pero la verdad como no sabía qué tan gráfico podía ser, si más adelante lo podemos llegar a ver en el FAQ, toma un poquito más de tiempo para que se pueda llegar a diferenciar un poquito, pero para fines prácticos, si llegamos a estar viendo vesiculitas superpuestas, se van a ver como claras en un fondo rojo, como acumuladitas. En este caso podemos estar hablando de herpes. La siguiente, por favor. La hepatitis tanto tipo A, B y C pueden llegar a ser transmitidas de tipo sexual. Para fines prácticos, aquí vamos a estar refiriéndonos a la hepatitis B, que es la que se transmite de manera más comúnmente por la vía sexual. Como menciona aquí en la prevalencia, el contacto sexual es la manera más común en la que se disemina la hepatitis B dentro de los Estados Unidos. Y como un dato clínico clave, la hepatitis B es de 50 a 100 veces más infecciosa que, por ejemplo, el VIH. Dato clave igual, muchas personas que llegan a tener hepatitis B no desarrollan un síntoma, ni siquiera saben que están infectados, y los síntomas ocurren cuando la hepatitis B no resuelve y se queda de manera latente o de manera crónica. Y estas personas llegan a desarrollar una infección que puede llegar a tener una gran variedad de síntomas, que los vamos a tomar aquí. Para la hepatitis crónica, como mencioné antes, se pueden llegar a pasar décadas sin desarrollar ningún síntoma. Y una vez que esta enfermedad agudiza, se pueden llegar a tener fiebre, náuseas, orina de color negro, heces de color grisáceo, entre muchos otros. Algo que quiero hacer énfasis, mientras que la hepatitis no tiene una cura tal cual como había comentado antes, la hepatitis puede llegar a prevenirse por medio de una vacuna. Por favor, consulten a su médico de cabecera si es que tienen algún tipo de incomodidad o en dado caso de que también se quiera hablar un poquito más acerca de una labor de screening. Es muy importante que se aborde. Vamos a ver la que sigue. El HPV o el virus de papiloma humano es una infección de transmisión sexual bastante común. Tiene una prevalencia alrededor del 40% entre personas del 15 a 59 años dentro de los Estados Unidos. Y se estima que solamente en el 2018 alrededor de 77 millones de personas habían tenido una infección de tipo prevalente. En este caso, el virus de papiloma humano tiene muchísimos serotipos, llamémosle como si fueran familias. Tenemos más de 100 familias y de estas familias nos podemos enfocar en este caso en alrededor de 30 familias en particular que pueden llegar a tener una diseminación de tipo sexual e inclusive dentro de estas 30 familias son grupitos más pequeñitos. Vamos a tener 2 familias en particular que pueden llegar a presentar lo que se llaman las verrugas genitales, que son como tumultos de verruguitas que están todas acumuladas, generando como si fueran montañitas pequeñitas, se les llaman condilomas. Y también hay 2 tipos particulares que pueden llegar a evolucionar y de estos 2 familias se desarrolla el cáncer cervicuterino. Es por eso que es tan importante hacer un screening. El virus del papiloma humano no tiene una cura como tal, sin embargo, hay una manera de prevenirlo. Desde el 2017 se desarrolló la vacuna novalente del Gardasil y está disponible en todos los Estados Unidos. Y esta cubre todas las familias que generan el cáncer cervicuterino y también muchas de las verrugas genitales. Y esto recientemente se aprobó para tener un gap más amplio desde los 9 hasta los 45 años, si es que esto llega a ser comentado con un médico de cabecera y si es que se considera adecuado. Idealmente ha habido muchísimas campañas, esto no solo en Estados Unidos, alrededor del mundo, de poder estar aplicando la vacuna tanto nonavalente, cuadrivalente, bivalente, etcétera, en niñas desde los 9 años hasta mujeres en edad reproductiva. Al principio estábamos solamente en el elementary school, primaria, después esto se amplió en el gap hasta mujeres de 26 años y hombres de 26 años,
y actualmente se está extendiendo cada vez más. ¿Por qué? Esto es meramente una labor preventiva. Y esto, quiero hacer el énfasis, no solo es para mujeres. Es muy importante que los hombres se vacunen contra el VPH, porque los hombres, si bien no desarrollamos cáncer cervicuterino, podemos fungir como un vector y nosotros afectar a nuestra pareja, aún sin siquiera saber que llegas a tener algún tipo de estas familias que pueden llegar a ser nocivas. Vamos a dar a la que sigue, por favor. El VIH creo que es la más conocida y es la que las personas llegan a tener más miedo. Aproximadamente 1.2 millones de personas en los Estados Unidos tiene VIH y alrededor del 13% de estas personas ni siquiera sabe que tiene VIH y necesita tener un testing. Estas son cifras de VIH.org. Como dato clave, la única manera de saber que tú tienes VIH es si eres testeado. La mayoría de las personas con VIH llegan a tener síntomas inespecíficos que llegan a aparecer como si fuera una gripe. Pueden ser fiebre, dolores musculares, dolores de cabeza, dolor de garganta, sudoración nocturna, diarrea, a través de muchos otros. Sin embargo, algo que quiero que se lleven a casa es que si bien existe un miedo muy grande por el VIH, las personas que viven con VIH pueden llegar a tener un tratamiento efectivo y vivir tranquilamente a lo largo de su vida y teniendo una vida sexual activa y por medio del sexo seguro y por medio de la protección. Actualmente, si bien no existe una cura, hay muchas maneras de prevenirlo. Dentro de la labor preventiva que tienen muchas clínicas locales es proveer de algo llamado PrEP. El PrEP puede ser un esquema de medicamentos que pueden ser orales y ahorita creo que hasta hace poco, ahora también hay un sentido inyectable. Si estamos siguiendo un esquema oral, tienes alrededor del 99% de protección. Con los inyectables es alrededor de un 78%, si es que no recuerdo mal. Esta es la cifra que tengo. Así que tranquilamente puede llevar a ser una función preventiva. Idealmente, siempre, por medio del uso de métodos de barrera también como principal medida de protección. Vamos a dar la que sigue, por favor. Antes de entrar al FAQ o preguntas que se reciben típicamente, vamos a hacer dos fases. Me gustaría abordar las primeras, que son las más comunes, y más adelante al finalizar la presentación, si alguien tiene más dudas, siéntase libre de preguntar. Algo que quisiera yo aclarar, si nosotros nos vamos a las páginas de la OMS, CDC, etcétera, si se pregunta cuál es la manera más, o qué medios tenemos nosotros de poder evadir enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, el número uno siempre va a ser evadir tener relaciones sexuales, tener una pareja única y no tener múltiples parejas sexuales, cosa que la verdad, desde mi punto de vista, creo que es un tanto, y personalmente, es meramente incorrecto porque creo que, al menos por mi país, creo que en muchos casos la cultura de la educación sexual se transmite por parte del miedo. Yo creo que no es correcto. Creo que todos los seres humanos tenemos derecho a poder vivir una vida sexual activa segura y creo que es por eso que esto es tan importante. No quiero difundir estos medios de no tengas relaciones sexuales porque te vas a morir, o no puedes vivir una vida sexual activa porque todo esto te va a llegar en algún punto. No. Como comentaba antes, muchas de estas enfermedades, o las más frecuentes, pueden llegar a ser prevenidas y la otra gran mitad pueden llegar a ser inclusive hasta tratadas. Mientras que nosotros tengamos una vida sexual activa, mi recomendación mayor es poder llegar a tener una buena tanda de sexo protegido, poder conocer nosotros a qué nos estamos exponiendo y también poder llegar a tener esa apertura con nuestras parejas sexuales para poder vivir nuestra propia sexualidad y la de nuestra pareja de manera saludable. Vamos ahora sí al FAQ que tenía en la presentación, por favor. Preguntas normales en la consulta clínica. Métodos de planificación familiar. La pregunta clásica es, si yo estoy en un método de planificación, ¿puedo llegar a prevenir una infección de transmisión sexual? La respuesta es sí y no. Los métodos de planificación familiar, meramente el espectro grandísimo que existe, no te proveen una protección directa de enfermedades de transmisión sexual. Los que son más recomendados en este caso son los métodos de barrera, que sí llegan a conferir un cierto grado de protección. ¿Cuáles son estos? El condón, tanto el masculino como el femenino.
Otra pregunta que es muy común, si estoy embarazada, ¿puedo llegar a tener una infección de transmisión sexual? La respuesta es sí, claramente sí. Como se habló antes, hay muchos tipos de enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, perdón, que pueden llegar a ser transmitidas de manera vertical. Y esto significa mamá-bebé. Y no porque estés embarazada significa que no debes de ser testeada. De hecho, gran parte en gran razón por estas enfermedades es que las mujeres embarazadas también llegan a tener estos testings durante el embarazo para poder llegar a prevenir cualquier tipo de complicación en, eh, en el producto. Vamos a continuar, por favor. Otras preguntas comunes en la consulta. Si tengo una infección de transmisión sexual, ¿significa que mi pareja me está engañando? La respuesta es no necesariamente. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual que pueden llegar a permanecer latentes y no necesariamente presentar un esbozo de síntomas. En algunas ocasiones las personas pueden llegar a permanecer asintomáticas y después de desarrollar un periodo de latencia llega una agudización de la enfermedad y es cuando llegan a presentar síntomas. Si bien hay algunas que directamente se van a presentar de una manera agudizada, no todas. Sin embargo, aquí lo que es verdaderamente importante, si alguno de los dos llega a tener algún tipo de síntoma y va a la consulta, es muy importante que se hable con la pareja y también con el médico, porque en muchos de estos casos ambas partes tienen que ser tratadas, tanto la persona que desarrolla los síntomas como la pareja. Siguiente pregunta es, ¿puedo llegar a tener una infección de transmisión sexual si tengo sexo oral? La respuesta es sí. Hay una confusión acerca de que tú no tienes algún tipo de infección, si es que solamente tuviste sexo oral. Pues no, podemos llegar a tener una infección de transmisión sexual teniendo sexo de tipo oral, de un tipo coital, sea vaginal o sea por medio anal. Solamente por citar algunos casos, por ejemplo, la gonorrea y el herpes pueden llegar a ser transmitidos de manera oral. Última pregunta, ¿puedo llegar a tener una infección si es que me siento en un inodoro público, sea de que en un baño público en el aeropuerto, en alguna tienda, etcétera? Lo que dice la evidencia médica reciente es que no. La verdad es de que las probabilidades son muy, muy bajas. No existe algo tangible con lo cual nosotros podamos decir a la gente no vaya si no es un baño público. Obviamente, si hay personas que se sienten con más tranquilidad de ponerle un recubrimiento al toilet y demás, es difícil. ¿Por qué? Porque principalmente estos patógenos no sobreviven mucho tiempo fuera del ser humano, pero no está de más poder llegar a desarrollar muchísima higiene, poder llegar a tener control sobre estas superficies, ¿no? Tratemos de ser lo más higiénicos posibles, no necesariamente para adquirir las infecciones de las que acabo de hablar, sino hay muchos otros tipos, pueden ser tanto balanitis, prostatitis, infecciones por hongos, etc. Vamos a continuar la que sigue. Otra pregunta que se tiene comúnmente en la clínica es, ¿puedo tener una infección más de una vez? Sí, claramente podemos llegar a tener muchísimas reinfecciones a lo largo de la vida y no necesariamente porque ya te trataste una vez significa que ya estás protegido para el resto de tu vida. Otra pregunta es, ¿qué tan frecuente tengo que ser testeado por un STD? Esta es una respuesta muy, muy larga y esta sí confiere un chequeo por parte de tu médico de cabecera. ¿Por qué? Porque muchas veces esto depende directamente de cuáles sean mis hábitos o mi vida sexual. Esto depende si yo soy mujer, si soy un hombre que tiene sexo con hombres, si estoy teniendo una vida sexual activa, si tengo más de una pareja sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Idealmente, la mayoría de los centros médicos aquí, si no mal lo tengo entendido, al menos en el estado de Minnesota, creo que todas las mujeres que estén en edad reproductiva y varones también tienen derecho a un chequeo anual para gonorrea, para clamidia. Creo que tienen derecho a un one test per lifetime para VIH y para hepatitis. Y si son población de riesgo, pueden llegar a tenerlo inclusive anual. Pero de nuevo, esto varía muchas veces. Yo les recomiendo poder llegar a discutir esto con su médico de cabecera. Y la otra es, me vi unos granos abajo. ¿Cómo sé si esto solamente es algo serio? O tal vez sea herpes. Regularmente, sobre todo en personas que llegan a tener depilación o se depilan con rastrillo, estas personas llegan a ser más pronas a desarrollar estos pelitos enterrados.
Esto no necesariamente tiene que ver con esta causa única, puede llegar a ser herpes, como ya lo hablamos hace rato, pueden llegar a ser, muchas veces me enseñan unas papulitas que se llaman pápulas de Fordyce. Estas son glándulas de sebo, que muchas veces todos los tenemos de manera natural y no es nada de que alarmarse. También pudiera llegar a ser en los hombres, muchas veces se malinterpreta el BPH con algo que se llaman pápulas perladas, que son papulitas muy pequeñas alrededor del glande, que no tienen una connotación patológica per se, sino que llegan a ser naturales. Pero de nuevo, todo esto, como ya lo vimos, muchos desarrollan una patología bastante similar, y si bien puede ser algo muy sencillo, puede llegar a ser una complicación de algún tipo de infección, transmisión sexual, y es por eso que es tan importante que vayan con un profesional de la salud y no se queden con la inquietud solamente o lo tratemos como un secreto a voces o entre la familia, amigos, etcétera. Todo esto tiene que ser estrictamente revisado con un profesional de la salud, por favor. La que sigue, por favor. Como algunos elementos que yo les dejo a ustedes como población, va a ser el sitio de la CDC, el de la Asociación Mundial de la Salud, el sitio de Mayo Clinic, claramente, hiv.gov, también planetparenthood.org. Todos estos son excelentes fuentes de información, bueno, hay muchas otras, y estoy más que disponible para poder llegar a responder cualquier otra pregunta que ustedes tengan. Creo que este espacio lo voy a dedicar también para poder hacer un FAQ rápido con las personas que estamos aquí. Por favor, si alguien tiene algún tipo de pregunta, siéntase libre. Esto ya es foro abierto y espero no haberme pasado de tiempo. Traté de hacerlo más sintético que pude. Doctor, una pregunta. ¿Por qué crees que las cifras de contagios hayan aumentado tan drásticamente? Bueno, ¿Cuál es la hay hipótesis? muchísimas razones. Número uno, y la que probablemente explique la mayoría, es que cada vez tomamos más importancia a los censos, ¿ok? Si bien en muchas ocasiones tal vez existían estos casos de infección o enfermedad, pero no se registraban. Es como, por ejemplo, solo por citar un ejemplo, el herpes. El herpes no se censea dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que se quiere prevenir es poder diseminar muchos falsos positivos, porque como ya sabemos, el herpes es algo a lo que estamos expuestos la mayoría a lo largo de la vida y no necesariamente un herpes virus tipo 1 va a poder llegar a reflejar que esa persona tuvo algún contacto sexual de riesgo o que es una infección de transmisión sexual como tal. De manera que en muchos casos llegaba a ser inexacto, sobre todo en el pasado. Desde el 2014, 2016 fue cuando se empezaron a censear de manera frecuente alrededor de todo el país, y no solamente en Estados Unidos, sino en muchos otros, y cada vez se conocen más, de manera de que ahora tenemos muchísimas más herramientas para poder hacer una labor de detección. Y también se tiene que, sobre todo, y esto es fuera de la presentación, esto es lo que dice literatura clínica, sobre todo en Latinoamérica o países donde tal vez la información no esté tan disponible como en otros. ¿Por qué? Porque se existe un estigma o un poco de pena, culturas de micromachismos, donde en muchas ocasiones las personas no van al médico por pena. Y muchas personas llegan y viven con la enfermedad a lo largo de su vida. Por ejemplo, la consulta de urología, cuando yo estaba en México, había muchas personas que llegaban a la clínica ya con condiciones crónicas, ni siquiera con los cuadros agudos, por este mismo estigma, porque no querían ir al médico, les daba pena. Pero pueden ser infinidad de razones. Para fines prácticos, lo que yo recomiendo es cualquier tipo de anormalidad que nosotros nos detectemos, porque nadie nos va a conocer mejor que nosotros. Somos los únicos que se ven en el espejo todos los días. Cualquier anormalidad que nosotros tengamos y que nos genere algún tipo de interés, todo eso se discute con un profesional de la salud. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta que me están haciendo llegar por mensaje. ¿Qué pasa si no me trato una infección de transmisión sexual? Y la otra es, ¿qué tanto voy a correr un riesgo de ir a consultar si tengo una duda o si tengo síntomas y que vaya a tener consecuencias con mi pareja? Bueno, la primera pregunta era, ¿qué pasa si no me trato una infección de transmisión sexual, verdad? Ajá. Ujú. Bueno, para eso, si bien hay algunas infecciones de transmisión sexual que remiten por sí solas, como ya comenté,
hay algunas que llegan a cronificar. Y en esas que llegan a cronificar, muchas veces no se quedan meramente con la molestia o la incomodidad o la ronchita o el granito que estamos viendo en esa zona. En algunos casos cronifican y eso se va para todo el cuerpo, no solamente en esa zona. Y si eso se complica, hay pues cosas que muchas veces ni siquiera son curables del todo y que pueden llegar a tener mayor riesgo para mí como persona, ¿sí? Que en algunos casos pueden llegar a ser inclusive hasta fatales. Y si yo soy mujer, por ejemplo, pueden llegar a tener consecuencias no solamente en mí, sino también en mi hijo. E inclusive si yo no tuviera un hijo, también corres el riesgo de poder llegar a generar una infertilidad más adelante, entre muchas, muchas otras cosas. Para cualquier tipo de normalidad o enfermedad de este tipo, vayan y consulten al médico. No voy a decir esto lo suficiente, pero de verdad, cualquier incomodidad o duda que tengan en relación a una lesión genital, o cualquier tipo de educación sexual necesaria, por favor, acudan con su profesional de la salud. Relativo a lo segundo, ¿qué tan probable es que yo genere una problemática de pareja por esto? Es una pregunta a la que no se tiene una cifra exacta como para yo ofrecerte una probabilidad. Yo creo que es muy importante que cualquier cosa que confiera sexualidad siempre se tiene que platicar con tu pareja, porque al final del día no me estoy poniendo en riesgo solamente a mí, yo también estoy poniendo en riesgo a mi pareja y viceversa. No necesariamente, y algo que también puede llegar a generar un poquito de tranquilidad mental en la pareja es, como comentaba algo, pregunta muy frecuente en la clínica es, ¿me están siendo infiel porque está infectado? La respuesta no necesariamente siempre es sí. Hay ciertas enfermedades que permanecen latentes en el cuerpo humano y se desarrollan un poquito más tarde. Y esto pudiera llegar a ser ahorita, puede llegar a ser 10 años atrás, etcétera. Doctor, Pero, uh-huh. una pregunta en relación a eso. ¿Hay un grupo, qué grupo de edades es el que representa más incremento en esas cifras que nos mostraste? ¿Hay Bueno, alguna? depende de la enfermedad, pero los grupos, en su mayoría los más comunes, son personas que ya estén en su vida sexual activa. Regularmente son de más de 15 años hasta los 49 años, es donde están las cifras más altas. Como mencionaba ahorita, hay mucha variación. Hay algunos desde los 15 años hasta los 29 años y hay otros que son desde los 15 años hasta los 49. Son variaciones mayores, pero como puedes valorar estos grupos, si llegamos a hablar de los 15 a los 50, son las personas que tienen la mayor actividad sexual, desde el despertar sexual hasta alrededor de la menopausia, andropausia, etcétera, 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 donde los grados de libido tal vez pudieran llegar a crecer un poquito más. Sí, pero esos van a ser como los grupos de riesgo que nosotros vamos a tener. Bueno, si no hay más preguntas, queremos agradecerle al doctor Guillén por la presentación excelente, muy clara, muy concisa. Hemos aprendido bastante y quiero también compartir que en nuestra clínica en Touch Center, que está a 20 millas de Rochester, 20 minutos, aquí ofrecemos servicios para adolescentes que son gratis y precisamente tratamos y hacemos pruebas de si porque tiene una infección o una enfermedad de transmisión sexual, y también vemos a personas que no tienen seguro o que están con un seguro que no tienen tanta cobertura. Están bienvenidos. Aquí les garantizamos confiabilidad. No vamos a compartir información con nadie y los invitamos a que si tienen alguna duda, algún síntoma de los que el doctor precisamente nos compartió hoy, no duden en consultarnos, que aquí les podemos ayudar. Y si no están cerca de esta clínica, pues acudan a donde su médico de cabecera para tratarse la infección y que, pues para que no haya consecuencias y que eso no se vaya a cronificar, como muy bien lo mencionó el doctor. Una disculpa que no mostré imágenes, la verdad no sabía qué tan gráfico podría llegar a ser con la presentación para fines de Facebook, pero Sí. en dado caso de que se necesite más Pero información. podemos hacer otra que sea en persona aquí en la clínica y puedes traer las imágenes y para que quede más claro y para que vean de qué se trata y hacer la diferencia de cuáles son las características de cada infección. Con muchísimo gusto. Muchas gracias Bueno, por la invitación. muchísimas gracias.
por este tiempo y por toda la información que nos compartió. Gracias. Hasta luego. Bueno.